Hola, ¿qué tal, querido alumno? Soy el Profes 1 y en esta nueva serie de videos vamos a analizar matemáticas para el examen de admisión. Como sabes, el examen de admisión creado por el College Board fue aplazado en una fecha posterior a la que se tenía planteada. Por ello, he decidido llevar a cabo una serie de videos en la cual vamos a ir viendo los diferentes temas relacionados a matemáticas para que tú puedas sacar un puntaje óptimo en tu examen de admisión. El día de hoy vamos a iniciar desde lo más básico, cada día voy a publicar un video diferente y hoy vamos a analizar la presentación, clasificación de los números y la recta numérica, los cuales son temas muy importantes para el examen. Como este es el primer video que voy a subir referente a esto, voy a hablar primeramente un poco acerca de cómo contestar esta pregunta. ¿Cómo puedo sacar yo más de 700 puntos en matemáticas en la prueba de actitud académica? Como sabemos, el puntaje máximo posible es el de 800 puntos. Sin embargo, dependiendo de la carrera en la cual tú te quieres enfocar, el puntaje promedio que tú deberías sacar es arriba de 700 puntos. Un puntaje arriba de los 700 puntos en la parte de matemáticas me garantiza una buena calificación. ¿Cómo puedo sacar yo más de 700 puntos en la parte de matemáticas? Lo primero que necesito hacer es perderle el miedo o el desprecio a las matemáticas. El error más común o la situación más común que yo me he enfrentado a lo largo de la enseñanza de las matemáticas es tener un miedo o un desprecio hacia la enseñanza de las matemáticas. No me gusta, no me salen, son muy complicadas. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para poder sacar 700 puntos o más en el examen es perder este miedo o este desprecio. Número 2, olvida todo lo que sabes acerca de este tema. Es muy importante que cuando nosotros aprendemos nueva información o entramos al mundo de las matemáticas para poder resolver un examen, que este es el caso, necesitamos olvidar todo lo que sabemos respecto al tema, porque a veces los conocimientos previos o ciertos prejuicios que yo tengo acerca de este tema me hacen no ver las matemáticas del examen de la forma que es y a veces las complico demasiado cuando en el examen de la PAA las matemáticas son muy fáciles de aprender y son muy fáciles de resolver. Entonces necesito olvidar todo, vamos a iniciar desde cero. Número 3, necesitamos utilizar un esquema que yo denomino el PDOR. ¿En qué se basa este esquema? Número 1, lee la pregunta. Detenidamente identifica la pregunta para saber qué es lo que me están preguntando, qué es lo que necesito calcular. Número 2, identifica los datos del ejercicio. Generalmente los datos están representados de manera numérica. Yo te recomiendo que los subrayes, que los encierres en un círculo, pero que identifiques los datos. Número 3, la operación. Para poder realizar una operación vamos a identificar diversas palabras clave. Cada ejercicio en la PAA tiene una palabra clave. Una vez que yo identifico esta palabra clave, yo voy a saber qué tipo de ejercicio voy a realizar. Llámese un diagrama de Venn, llámese un cálculo de mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Todos estos ejercicios tienen una palabra clave que me va a sugerir dicha operación. Y por último, calcula el resultado a través de diversas operaciones referentes al tema que yo voy a realizar. Entonces vamos a iniciar el día de hoy hablando un poco acerca de la clasificación de los números y de la recta numérica. Nos vamos a enfocar principalmente a la recta numérica, debido a que la clasificación de los números únicamente me sirve a mí para conocer de qué manera se acomodan, de qué manera se clasifican, pero en el examen esto no tiene una mayor relevancia. Vamos a tener primeramente los números denominados como complejos, que se clasifican en dos tipos, los reales y los imaginarios. En el examen los números imaginarios no tienen gran influencia. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de ellos cuando veamos raíces de números negativos o cuando hablemos acerca de divisiones entre cero. Principalmente los números imaginarios son aquellos representados como la raíz de un número negativo, la raíz par de un número negativo, y se le asigna la letra i. En el caso de los reales vamos a tener dos tipos, racionales e irracionales. Unos son aquellos que se pueden representar mediante una fracción, denominados racionales, y los irracionales son aquellos que no se pueden representar mediante una fracción. En el caso de los racionales tenemos los enteros, que son aquellos números que van a representar unidades completas, y los fraccionarios, que van a ser aquellos números que van a tener una fracción o una porción de un entero. Y por último, en el caso de los enteros, vamos a tener los números naturales, que principalmente son enteros positivos, pares e impares,
que aquí vamos a incluir también a los números negativos, y por último a los números primos, que es una clasificación o una categoría muy importante en el examen. Mi recomendación en referencia a los números primos es que tú memorices o aprendas los primeros números primos, ya que estos son de suma utilidad para el examen. Hay algunos ejercicios de series numéricas que involucran a números primos y hay varios ejercicios que utilizan estos números para poder resolverse. ¿Qué es un número primo? Es un entero positivo, no existen números primos negativos, que solamente va a tener dos divisores. Todos son divisibles entre 1, el 1 podemos decir que es un divisor universal, y entre ellos mismos. Por ejemplo, el 2, que es divisible entre 1 y entre 2, el 3, y nos brincaríamos al 5. ¿Por qué no está incluido el 1? Porque el 1 tiene un solo divisor, que es 1. Y en el caso del 4, por ejemplo, tiene tres divisores, que sería el 4, el 2 y el 1. Entonces, la principal característica es solamente tener dos divisores. Posteriormente tendríamos el 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Yo recomiendo que te aprendas mínimo estos primeros 10 números primos, que los conozcas de memoria, y esto te va a ayudar mucho para resolver ciertos ejercicios en el examen. ¿Qué es la recta numérica? Como su nombre lo indica, una recta numérica es una línea completamente recta donde se van a caracterizar o identificar todos los números reales, positivos, negativos, ceros, fraccionarios y no fraccionarios, irracionales. Y nosotros tenemos aquí una imagen de esta recta numérica. La característica principal es que el cero funciona como un divisor de dos regiones, los números positivos y los números negativos, y existen diferentes ejercicios en el examen que utilizan a la recta numérica. Por ejemplo, tenemos las desigualdades, que son comparaciones, tenemos las distancias entre un punto y otro, y los segmentos. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente al inciso B y C. Vamos a hablar un poco acerca de desigualdades, pero no vamos a realizar ejercicios de esto, pero sí vamos a ver un ejercicio y a resolver un ejercicio de distancias y un ejercicio de segmentos. Las desigualdades, como lo acabo de mencionar, va a ser la comparación de dos valores, van a utilizar ciertos caracteres o símbolos que me van a indicar las comparativas entre dos valores. Por ejemplo, aquí tenemos el menor que, quiere decir que el número de la izquierda es más pequeño que el número de la derecha, y tenemos el inverso, el mayor que nos indica lo contrario, el número de la izquierda es mayor que el número de la derecha. En el caso de que nosotros tengamos una línea completamente horizontal en la parte de abajo, eso indicaría que vamos a agregar una condición más, menor o igual que o mayor o igual que. Son las mismas condiciones anteriores, pero también se considera al número de igual valor que esté del lado izquierdo. Por ejemplo, en el caso de mayor o igual que, quiere decir que el número de la izquierda es mayor o igual que el número de la derecha. Y por último tenemos una desigualdad, que es el diferente. Esto me indica que el valor de la izquierda y el valor de la derecha son completamente distintos. Una manera un poquito sencilla de poder aprender o recordar acerca de las desigualdades es utilizar la figura de algún dibujo animado. En este caso yo utilizo a Pac-Man siempre para recordar que la abertura de la boca de Pac-Man siempre me indica el valor mayor, y la parte de la espalda siempre me va a indicar el valor menor. Uno de los puntos más importantes en el examen, y este es uno de los ejercicios que más vamos a encontrar o vamos a encontrar de una manera más recurrente, es el cálculo de las distancias. En este caso yo te coloco una ecuación que me gustaría que aprendieras bastante, que es cómo calcular la distancia entre dos puntos. Para poder calcular la distancia entre dos puntos, basta con utilizar una ecuación muy sencilla. El punto mayor, o el que tenga un valor mayor, menos el punto menor. El valor mayor siempre va a ser aquel que esté más hacia la derecha, y el valor menor aquel que esté siempre más hacia la izquierda en una recta numérica. Aquí te especifico o te señalizo el signo negativo y te indico la referencia a las leyes de los signos, porque hay que tener mucho cuidado. Este número negativo siempre se va a colocar. Cuando el punto menor es un número negativo, entonces vamos a tener que aplicar leyes de los signos, que aquí las tenemos y las vamos a ver un poquito más a detalle en el próximo video. Aquí vamos a utilizar la ley de los signos. Si el número menor es negativo, menos por menos me daría más, como lo podemos observar en esta imagen. Para poder entenderlo de una mejor manera, vamos a ver un ejercicio, que esa es la forma más sencilla de poder entender este tipo de ejercicios. Vamos a ver este ejemplo, el ejemplo número 1. Si retornamos al esquema PDOR, lo que yo te recomiendo es primero leer la pregunta, cuál es la distancia entre el punto A y el B.
Aquí yo ya puedo identificar los datos, que es menos 5 y es 12, y también yo ya puedo ver la operación. ¿Por qué? Porque la pregunta me va a dar información. Quiero calcular la distancia. Entonces recuerdo la ecuación de la distancia, ya tengo mis dos datos y lo único que tengo que hacer es una pequeña sustitución. Vamos a identificar el dato mayor y vamos a identificar el dato menor. De una manera gráfica, aquí yo tengo el punto A y el punto B. El punto A es menos 5, el punto B es 12 y vamos a sustituir distancia mayor menos distancia menor. Aquí es donde ocurre lo que yo te comento respecto a que cuando tengamos dos signos juntos, estos dos signos se van a multiplicar y voy a tener que recurrir a lo que se conoce como la ley de los signos. Menos por menos, en este caso me va a dar más. Entonces yo voy a sumar estas dos distancias, 12 más 5, que me va a dar 17, y esa sería la respuesta de la distancia entre el punto A y el punto B. Otro de los ejercicios muy importantes en el examen, en la prueba de admisión, son los segmentos en común, un ejercicio muy característico. Esto va a ocurrir cuando en una línea recta dos segmentos van a estar traslapados. Esto significa que van a estar uno encima del otro y se va a generar un segmento en común. Por ejemplo, yo tengo el segmento AC, tengo el segmento BD y estos segmentos van a estar unidos, van a estar traslapados y van a formar un segmento en común que sería este representado por las líneas puntiagudas y caracterizado por la línea roja. Este segmento en común muchas veces me lo van a solicitar en el examen y se calcula de una manera muy sencilla. Únicamente vamos a aplicar esta ecuación que está aquí. ¿Cómo podemos explicar esta ecuación? Lo que pasa es que sumamos los segmentos individuales, el segmento AC, y sumamos el segmento BD, y el exceso de la suma de esos dos segmentos representa la traslapación o la superposición de estos dos segmentos en un segmento en común, que sería el segmento BC. Utilizamos esta ecuación, que sería la sumatoria de los segmentos menos el segmento en su totalidad, y de esa manera calcularíamos el segmento en común. Vamos a ver el segundo ejemplo. Calcula el segmento BC, nos están pidiendo el segmento común, en la siguiente recta numérica. Si la distancia AC, me están dando la distancia de un segmento, es 23, BD es de 45, la distancia del otro segmento, y la recta AD, es decir, el total, mide 60. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es primeramente sustituir nuestros valores. AC mide 23, BD mide 45 y AD en su totalidad mide 60. Vamos a calcular el segmento traslapado, que se indica por estas líneas puntiagudas y se representa en este segmento rojo, y para ello sustituimos los valores de AC más BD menos AD, es decir, 23 más 45, y al final le restamos el segmento de 60, lo cual nos da como resultado 8. Muchas gracias por tu atención, espero que este video te haya gustado. Dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan encontrar esta información y les pueda ser de utilidad para su examen. Soy el Profe Zuno y nos vemos en el próximo video. Hasta.